Vamos ahora a enfocarnos en las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que presentan los candidatos en las redes sociales, en su manejo en las redes sociales? Bueno, arrancamos con Fernández en el mismo orden. Sí. Entonces, fíjate, el doctor Fernández está tomando un giro y viene desde el año pasado, populista, en términos de que está posicionando un discurso en defensa del pueblo, y evidentemente es el nombre de su organización ahora. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema puntual del 30% de los fondos de la AFP para los trabajadores, la conversación digital, él la ha logrado absorber en ese silo, el silo de las personas que quieren, ¿verdad?, una tajada de los fondos de pensiones por el problema del COVID-19. Esto le ha sido y le ha sumado fortaleza digital, porque evidentemente las declaraciones que ha hecho y los grupos que están a favor de esto, evidentemente tienen una conversación en términos de castigar políticamente a aquellos que no apoyen ese proyecto de ley. Entonces, él ahí a nivel digital está capitalizando muy bien. Ahora, en lo que queda de un mes, yo no sé cuántos temas más que sean populares él pueda añadir a su cartera, pero prácticamente esa es su línea estratégica y le está funcionando. Para que la gente entienda, cuando nos escucha hablar, cuando tú hablas de que has sabido capitalizar, de que falta interactividad, todo esto que tú estás conversando se está viendo a nivel de engagement, sí, a nivel de cómo se relaciona el candidato y el contenido con lo que la gente responde en las redes. O sea, esto no es una percepción de Arturo López, esto es un asunto basado en métricas. Correcto. Muy bien, ¿no? Para que quede claro, porque ahorita dicen, no, porque no, los números. No, sí, las métricas. Eso es lo bueno de las redes, eso, que todo es medible. Todo es medible. Lo que pasa es que hay que aclarar algo antes de continuar con los demás candidatos, y es cada red social, y gracias a lo que existe ahora, que definimos como infoxicación e infodemia, que tengo mucho tiempo diciéndolo ya, prácticamente los candidatos están dirigiendo su contenido a sus hilos. Entonces, toda estrategia digital va a ser exitosa. Ayer me preguntaron, ¿y el éxito? Y yo, el éxito es un término complicado, porque al final depende de un KPI o un indicador clave. Entonces, si yo trabajo hacia una audiencia donde yo sé que ese KPI o ese indicador va a arrojar algún resultado, entonces no tiene sentido. Entonces eso pasa con las redes sociales bastante, y pasa también con las encuestas. Si usted va a hacer una encuesta de un candidato a un grupo que le favorece, evidentemente el resultado va a ser favorable para el mismo, valga la redundancia. Entonces eso pasa con los indicadores, y es lo que en general es una fortaleza de todos los candidatos, pero es algo que yo critico y por eso hago estos comentarios, y es que al final de cuentas usted está generando una estrategia de contenido para sus masas de votantes. No está generando una estrategia de contenido para el país, para que el país pueda consumir ese contenido, lo cual no hace interesante el panorama político para un usuario que esté buscando opciones. Al final de cuentas tiene que irse a otro medio como el tradicional, porque ahí es donde el periodismo juega un papel importante, porque el periodista hace las preguntas incómodas, busca el contenido que tiene que salir a la luz, pero los medios y los canales que solamente son de una vía siempre van a favorecer a cualquiera de las partes las cuales estén relacionadas. Así es. Entonces, Luis Abinader, fortalezas. La fortaleza del proceso digital de Luis ha sido la construcción temprana de ese plan que ha presentado y la consistencia de los puntos que ha elaborado, y sobre todo la armonía con los demás candidatos en términos que están utilizando plataformas digitales igual, las cuales están, vamos a decir, alineados bastante bien. Me refiero puntualmente al momento en que ellos presentan contenido a nivel de medios tradicionales. Evidentemente hay una corrida a nivel de digital
de elementos como la pauta digital que va acompañando esos elementos y no deja huérfano entonces a ese contenido que están difundiendo los medios. Yo entiendo que es un enfoque estratégico bastante acertado, porque el canal digital, aunque tiene una preponderancia y tiene sus contenidos, paralelamente está amplificando lo que está pasando en las plataformas tradicionales. Entonces, lo veo muy bien. Evidentemente, ya mencionamos la deficiencia. Entendemos que a través de ese enfoque, si añade más contenido para expandir su masa de audiencia y no solo focalizarse a los miembros de su organización, le puede ser de mucho provecho. Y finalmente vamos a conocer cuáles son las fortalezas del candidato Gonzalo Castillo. Mira, entiendo que esa es una campaña y yo creo que me he referido igual de los últimos candidatos del PLD, prácticamente quizás en los últimos 12 años. Y es que ellos saben cómo encender la máquina de comunicación digital. Desde 2012 simplemente prende y parece una plantica eléctrica de esta automática, que no hay que alargar, arranca. Entonces, eso le genera una ubicuidad. Los anuncios del candidato están por todas partes. Ahora, se ha demostrado, y yo siempre he sido enfático en esto, que prácticamente la publicidad a través de los canales digitales, al final de cuentas, es una forma de conexión, pero al mismo tiempo, si te descuidas, te genera un fenómeno de exclusión digital. Me explico. Al lanzarse mucho contenido que se va a través de estos canales, si los medios tradicionales no lo amplifican, prácticamente suceden en el canal digital y el otro 40% de dominicanos que no están conectados prácticamente ni se enteran. Entonces, ahí ese ejercicio digital solamente, y esto es un ejercicio que hemos desarrollado en nuestra consultora, que prácticamente en el mapa a nivel nacional, a nivel del interés que genera el candidato, prácticamente las zonas donde el mapa de desarrollo humano indica que hay bajo desarrollo, por ende pobreza, prácticamente no hay interés a nivel digital. Por eso hay un énfasis de tirarse al terreno, porque el mapa digital nos enseña claramente quiénes están conectados y quiénes están desconectados. Y quiénes no. Exactamente. Entonces, a mí me preocupa más porque para fines electoreros se conoce muy bien lo que está sucediendo a nivel digital, pero a nivel de gobierno, entonces esa realidad a nivel de cifras se ignora totalmente, porque no es posible que tú tengas total desconexión y falta de participación de ciudadanos, porque simplemente en sus regiones digitalmente eso no hay actividad online. O sea, digo de interés. Y fíjense que los dominicanos participamos activamente en política y en béisbol. Entonces, esos mapas prácticamente se solapan. No es chiste. Es una realidad, lo cual me sorprende todavía. Y sobre todo candidatos que van a curules en el Congreso, prácticamente lo saben. O sea, no hacen pauta digital, no hacen campaña digital, no tienen redes sociales porque sus comunidades no están conectadas. Y eso es una realidad que lamentablemente se vuelve a apreciar cada 4 años. Entonces, al final de cuentas, tú puedes tener toda la maquinaria digital y esto va para todos, pero todavía este es un país que hay que hacer su mano a mano, que hay que hacer su visita casa por casa, porque al final de cuentas está la política acostumbrada y tiene su mecanismo presencial. Entonces, el debate digital está inflado por bots, inflado por influencers, inflado por lo que nosotros lo definimos como una saturación mediática. Entonces, ¿define panorama político? No. Al final de cuentas hay un trabajo de bases, un trabajo puerta a puerta que se debe realizar. Lo demás, como siempre mencionamos, es bulto, allante y movimiento. Entonces, la amplificación es importante, pero todavía no hemos conseguido como sociedad digital el engagement en términos de que eso se convierta en un clic. Imagínate, más difícil de convertirlo en un voto.
Entonces, yo creo que hay mucho trabajo de aprendizaje, hay muy buenos equipos digitales, pero de acuerdo a la línea comunicacional de cada candidato, se ven estos estilos marcados que he mencionado. Y nada sustituye al final el contacto humano de la manera que se pueda, porque dentro de la pandemia hay que guardar un montón de reglas de sanidad y de higiene para no terminar infectados. Pero de igual manera, la interacción en digital, el posicionamiento en digital es importante porque es un medio más de comunicación y es un medio que tiene muchísimas particularidades que hay que tener en cuenta. Arturo, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante sobre el desempeño de nuestros candidatos presidenciales en las redes sociales. Hemos conversado sobre las fortalezas y las debilidades y algunos de los retos que tienen de cara al 5 de julio desde las redes sociales que, como mencionábamos al inicio, bueno, tienen su propia dialéctica. Arturo, mil gracias por siempre estar disponible para nosotros. Siempre a la orden. Gracias a ustedes.